Hola amigos, les habla el licenciado Leandro Guerra Vilcapuma y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. Un tema muy especial en donde, como su propio nombre lo dice, vamos a trabajar los gráficos relacionados al MRU. En esta oportunidad estoy acompañado de mi amiguito Leonard, más conocido como Leo. Gracias, profesor, por la invitación. Y empezamos. Muy bien, Leo. Gracias por esos ánimos. Vamos a iniciar. Ahora, estimados amigos, vamos a hablar sobre el gráfico velocidad por tiempo. Para ello tenemos el siguiente gráfico, donde podemos apreciar que en el eje de abscisas se va a ubicar el tiempo y en el eje de ordenadas la velocidad. Para poder entender mejor este gráfico vamos a partir de un ejemplo. Un móvil cuya velocidad es de 2 metros por segundo. Recuerden, estimados amigos, que la velocidad en el MRU siempre es constante, es decir, no varía. Ahora, yo pregunto, este móvil cuya velocidad es de 2 metros por segundo, cuando ha recorrido un segundo, su velocidad ¿cuánto va a ser? Profesor, fácil, es de 2. Muy bien, Leo. En el segundo también su velocidad va a ser de 2. Y en el tercer segundo también su velocidad va a ser de 2. Y esto se da porque es constante. Ahora, vamos a unir estos puntos. Vemos que se ha originado una línea recta paralela al eje del tiempo. Entonces podemos deducir que la gráfica velocidad versus tiempo es siempre una línea recta. No lo olviden, estimados amigos. Paralela al eje del tiempo. Ahí está. Profesor, ¿y si quiero calcular el espacio? Muy buena pregunta, Leo. Por eso me da mucho gusto que estés presente siempre. Vamos a calcular el espacio mediante una forma que ya conocemos, el producto de la velocidad por el tiempo. Esto ya lo vimos en un video anterior. Sabemos que la velocidad es de 2, reemplazamos el tiempo, aquí tenemos es de 3, entonces el espacio recorrido por este móvil sería de 6. Esta es una forma de hallar el espacio, estimados amigos, pero hay otra forma gráfica. Para ello vamos a sombrear de esta línea recta hacia el eje del tiempo. Ahí está. Vamos a hallar esta área. ¿Qué les parece? Vemos que se ha formado un rectángulo. Y hay que recordar que el área de un rectángulo es la base por la altura. Entonces vamos a hallar esta área. Sabemos que la base, a ver aquí sería de 3, colocamos. La altura sería 2. Vamos a multiplicar, el resultado sale 6. Profesor, es el mismo. Claro que sí, Leo. Entonces, cuando yo tengo la gráfica velocidad por tiempo, si yo quiero determinar el espacio, basta con hallar el área. Entonces, podemos deducir que el espacio es igual al área. Entonces, como caso general, ponemos aquí lo que les he mencionado anteriormente. El espacio es igual al área. No lo olviden, estimados amigos. Esto da origen a dos opciones. La primera, cuando el gráfico va a estar por encima del eje del tiempo. Vemos que aquí se va a generar un área. Ahora, cuando vemos este gráfico, significa que el móvil está avanzando hacia la derecha. Es decir, el móvil se aleja del punto de partida. Ahora, cuando tengamos este gráfico, estimados amigos, la distancia va a ser igual al área. Y el espacio, vamos a hallar el valor absoluto del área, va a ser positivo. Entonces, tanto la distancia como el espacio, cuando el gráfico esté por encima del eje del tiempo, va a ser positiva. No lo olviden. Pero también va a darse la opción o el caso de que el gráfico esté por debajo del eje del tiempo.
Entonces, en estos casos, esto me indica que el móvil se está dirigiendo hacia la izquierda. Es decir, el móvil se acerca al punto de partida. En estos casos, estimados amigos, la distancia va a ser igual al área negativa. No lo olviden. Mientras que el espacio va a ser el valor absoluto de esta área negativa. Y sabemos que el valor absoluto en este caso de esta área negativa sería positivo. Entonces, vuelvo a repetir, estimados amigos, algo muy importante. Cuando el área está por encima del eje del tiempo, tanto la distancia como el espacio van a ser positivos, ¿correcto? Porque sabemos que tanto la distancia como el espacio es igual al área. Pero cuando el gráfico está por debajo del eje del tiempo, la distancia en este caso va a ser el área negativa, mientras que el espacio va a seguir siendo positivo. Para entenderlo mejor, vamos a hacer los siguientes ejemplos. Continuamos. Ahora tenemos los siguientes ejemplos. En el primero, estimados amigos, nos damos cuenta que el móvil avanzó. Y esto se determina porque el gráfico está por encima del eje del tiempo. No lo olviden. Y si quiero saber cuánto avanzó, solo basta con determinar el área de este rectángulo. Recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. La base sería 3 y la altura sería 4. Realizando el producto sería 12. Entonces el móvil avanzó 12 metros en 3 segundos. En el siguiente ejemplo nos podemos dar cuenta que el móvil retrocedió. Y esto se da, estimados amigos, porque el gráfico está por debajo del eje del tiempo. Ahora, si quiero saber cuánto retrocedió, basta con hallar el área del rectángulo. Base 4, altura 5, 4 y 5 sería 20 metros. El móvil retrocedió 20 metros en 4 segundos. Siguiente ejemplito. Nos damos cuenta que aquí el móvil avanzó y luego retrocedió. A ver, ¿cómo me doy cuenta que avanzó? Porque el gráfico está por encima del eje del tiempo. Para determinar cuánto avanzó, vamos a hallar el área de este rectángulo. La base 4, la altura 10, el producto sería 40 metros. Después el móvil ha retrocedido y nos damos cuenta porque el gráfico está debajo del eje del tiempo. Hallamos su área. La base sería, a ver, de 4 a 7 sería 3, la altura 5, multiplicamos sería 15 metros. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí también nos damos cuenta que el móvil avanza y después retrocede. Nos damos cuenta que avanza porque el gráfico está por encima del eje del tiempo y retrocede porque el gráfico está por debajo del eje del tiempo. Vamos a hallar cuánto avanzó. Sabemos aquí que la base vale 10, la altura 20, el producto sería 200. Entonces el móvil avanzó 200 metros. Para saber cuánto retrocedió, hallamos la base de 10 a 15 sería 5 y aquí sería 10, ¿correcto? Multiplicando 5 y 10 sería 50. Retrocedió 50 metros. Continuamos. Ahora vamos a realizar los ejercicios del gráfico velocidad por tiempo. El primero dice así: de acuerdo al gráfico velocidad versus tiempo mostrado, hallar la distancia recorrida por el móvil. Tenemos aquí, estimados amigos, el gráfico. Me están pidiendo la distancia. No olviden que para hallar la distancia es lo mismo que hallar el área de la figura. Aquí podemos apreciar que la figura va a ser un rectángulo. Ahora, para hallar el área del rectángulo necesitamos lo que es la base, el cual vale 6. Y la altura sería 4. Entonces, estimados amigos, la distancia es igual al área
Y para hallar el área del rectángulo solamente basta con multiplicar la base que vale 6 por la altura que es 4. Resultado sería 24 metros. Profesor, qué fácil. Claro que sí, Leo. Continuamos. Ejercicio 2. De acuerdo al gráfico velocidad versus tiempo mostrado, hallar el espacio y la distancia recorrida por el móvil. Tenemos aquí el siguiente gráfico. No olviden, estimados amigos, que cuando el gráfico está por encima del eje del tiempo, tanto la distancia como el espacio son positivos. Y si el gráfico está por debajo del eje del tiempo, la distancia es negativo, pero el espacio es positivo. Aquí tenemos, miren, un gráfico donde vemos que se va a ubicar por encima del eje del tiempo. Ahí está. Vamos a hallar su área. Nos damos cuenta que la altura es 10 y la base va a ser 6. Ahí lo tenemos. Si quiero hallar el área, basta con realizar el producto. 6 por 10 sería 60. Entonces la distancia es 60. Recuerden que es positivo porque está encima del eje del tiempo. El espacio también será positivo. Ahora vamos a hallar la distancia, pero cuando el gráfico está por debajo del eje del tiempo. En este caso el área va a ser negativa. Muy bien, vamos a hallar el área. Vemos que la altura efectivamente es 4 y la base de 6 a 10 va a ser 4. Vamos a realizar el producto 4 por 4, pero va a ser negativo. Entonces la distancia va a ser menos 16. Y esto se da, vuelvo a repetir, estimados amigos, porque el gráfico está por debajo del eje del tiempo. Muy bien, el espacio, no lo olviden, va a ser positivo. ¿Por qué, profesor? Porque recuerden que aquí al área le sacábamos lo que era el valor absoluto. Y el valor absoluto de un negativo va a salir positivo. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a hallar la distancia recorrida. Recuerden que para hallar la distancia, para verlo gráficamente, tenemos que unir la posición inicial con la posición final. Ahora, vamos aquí a proceder a resolver. La distancia aquí primero es 60, pero después es menos 16. Ahí está. ¿Qué indica esto? Que primero ha avanzado y después ha retrocedido. Restando, la distancia sería 44 metros. Ahora vamos a hallar el espacio recorrido. Recuerden que el espacio recorrido es la trayectoria por donde ha ido el móvil. Ahí lo tenemos. Vamos a proceder a resolver. El primer espacio vendría a ser 60 y el segundo 16. Procedemos a sumar, resultado sería 76 metros. El espacio va a ser mayor porque, como ustedes se pueden dar cuenta en el gráfico, miren, va a tener una longitud mayor a la distancia. ¿Correcto? Esto para verlo gráficamente. Muy bien, continuamos. Ahora, estimados amigos, vamos a hacer el gráfico espacio por tiempo. Hay que recordar que al espacio también se le conoce como posición. Antes de realizar este tipo de gráfico, vamos a hacer algunos conceptos previos, como la pendiente, cuyo símbolo es la letra N. En el caso de una recta, la pendiente se define como la tangente del ángulo que hace con la horizontal, el cual puede ser positivo o negativo. Tenemos dos casos, estimados amigos. Cuando la recta está inclinada hacia la derecha, la pendiente va a ser positiva. Y recuerden que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. No lo olviden. Ahora, cuando la recta está inclinada hacia la izquierda, la pendiente va a ser negativa, es decir, menos tangente del ángulo. Profesor, ¿y a cuánto equivale la tangente?
Muy buena pregunta, Leo. La tangente de un ángulo va a ser igual a una razón trigonométrica, donde en el numerador va a ir el cateto opuesto y en el denominador el cateto adyacente. No olvides que en un triángulo rectángulo tenemos dos catetos y la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande y siempre va a estar frente al ángulo de 90. Ahora, con respecto a los catetos, el adyacente va a ser aquel cateto que está al costado del ángulo, mientras que el opuesto, como su propio nombre lo dice, es aquel que está opuesto al ángulo. Ah, ya, profesor. A ver, Leo, si has comprendido, ¿a cuánto equivale la tangente de alfa en este caso? A ver, profesor, usted me ha dicho que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto viene a ser A. Muy bien, Leo. ¿Y el cateto adyacente? A ver, profesor, no puede ser H porque esto es la hipotenusa. Vendría a ser B. Muy bien, Leo. Efectivamente, la tangente de alfa en este caso es A sobre B. Continuamos. Ahora vamos a hallar la pendiente en los siguientes ejemplos. Tenemos aquí el primero. Recuerden que para hallar la pendiente necesitamos un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Para hallar la pendiente solamente basta con hallar la tangente del ángulo. Recuerden que la tangente equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. No lo olviden. En este caso, la pendiente va a ser positiva porque la recta está inclinada hacia la derecha. No lo olviden. Ahora sí, vamos a hallar el cateto opuesto, es decir, este ladito. Vemos que esta distancia viene a ser 30. Muy bien, reemplazamos. Y el cateto adyacente viene a ser este ladito, el cual viene a ser 5. Dividiendo, la pendiente sería 6. Ahí tenemos la primera pendiente. Ahora, ejemplo número 2. Vamos a hallar la pendiente en este gráfico. Recuerden que tenemos que tener un triángulo rectángulo. Para hallar la pendiente basta con hallar la tangente del ángulo. Pero como la recta está inclinada hacia la izquierda, esta pendiente va a ser negativa. No lo olviden. Ahora sí, hallamos tangente de beta. El cateto opuesto viene a ser este ladito, el cual vale 20. Y el cateto adyacente viene a ser este ladito, el cual vale 5. Muy bien, procedemos a dividir. La pendiente vendría a ser 20 entre 5, 4, pero en este caso negativo. Ahí lo tenemos. Ahora, en el ejemplo número 3, vemos que la recta está inclinada hacia la derecha. Eso quiere decir que va a ser positivo. Ahora, aquí, estimados amigos, tenemos que formar un triángulo rectángulo. Colocamos ahí el ángulo de 90 y colocamos aquí un angulito, el cual sería teta. Hallamos su tangente. Vemos que el cateto opuesto vendría a ser este ladito, el cual va a valer 18. Ahí está. Y el cateto adyacente viene a ser este ladito, el cual vale 6. Procedemos a dividir, la pendiente sería 3. Ahora el ejercicio número 4. Al igual que el anterior, tenemos que formar un triángulo rectángulo. Entonces completamos aquí los laditos. Ahí está. Colocamos un ángulo. Para hallar la pendiente solo basta con hallar la tangente de phi. En este caso la pendiente, estimados amigos, va a ser positivo porque está inclinado hacia la derecha. Muy bien. Ahora sí, hallamos el cateto opuesto. El cateto opuesto, estimados amigos, miren por acá, este ladito va a ser 5, ¿correcto? Y este ladito acá también va a ser 5. En total vendría a ser 10. Eso vendría a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, esta distancia va a ser 80. Muy bien, reemplazamos. Profesor, ahí podemos simplificar los ceros.
Muy bien, Leo. Efectivamente, simplificamos los ceritos y el resultado de la pendiente de este ejemplo va a ser 1/8. Ahí tenemos su pendiente. Continuamos. Ahora, estimados amigos, vamos a hacer el gráfico posición versus tiempo. Recuerden que a la posición también se le conoce como espacio. Ahora, a la posición vamos a simbolizarlo con la letra X. Y sabemos que el tiempo, su símbolo es la letra T. Para poder entender mejor este gráfico, vamos a partir de un ejemplo. Tenemos aquí el siguiente gráfico donde podemos apreciar que en el eje de las abscisas está el tiempo y en el eje de las ordenadas está la posición. Ahora, vamos a graficar los siguientes puntos. Cuando el tiempo es 0, el espacio es 0. Este par ordenado lo representamos en el plano cartesiano mediante un punto. Siguiente, cuando el tiempo es 1, el espacio es 4. 1 con 4. Siguiente, cuando el tiempo es 2, el espacio es 8. 2 con 8. Siguiente, cuando el tiempo es 3, el espacio es 12. 3 con 12. Vamos a unir estos puntos, estimados amigos, y nos damos cuenta que la gráfica es una recta inclinada respecto a la horizontal. Profesor, ¿y si quiero hallar la velocidad, cómo haría? Muy buena pregunta, Leo. Recuerda que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, vamos a calcularlo. La distancia, en este caso, vendría a ser 4. Y el tiempo viene a ser 1. 4 entre 1. Ahora, el otro punto. La distancia viene a ser 8. Y el tiempo viene a ser 2. El otro punto. La distancia viene a ser 12 y el tiempo viene a ser 3. Si dividimos, esto sale 4. Esto vendría a ser la velocidad. Ahora, recuerden que en el MRU la velocidad es constante, es decir, no varía. Ahora, un detalle muy importante. Nosotros aquí hemos hallado las tangentes. Entonces podemos decir que la velocidad es igual a la tangente de un ángulo. Profesor, esta parte no comprendo muy bien. Ya sabía, Leo, que me ibas a preguntar esto. A ver, vamos a explicarlo. Recuerda que para hallar la tangente de un ángulo necesitamos un triángulo rectángulo. Entonces vamos a graficar aquí un triángulo rectángulo. Yo te pregunto, en este triángulo rectángulo, ¿cuánto es el cateto opuesto? Profesor, viene a ser 12. Muy bien, mira, acá lo tenemos. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto es el cateto adyacente? Profesor, viene a ser 3. Muy bien, mira, acá lo tenemos. ¿Verdad, profesor? Ahora, si yo aquí grafico otro triángulo rectángulo en este punto, nos damos cuenta que el cateto opuesto va a ser 8 y el cateto adyacente viene a ser 2. Aquí lo tenemos, mira. Si aquí en este punto realizo un triángulo rectángulo, vemos que el cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 1, 4 sobre 1. Entonces nos podemos dar cuenta, estimados amigos, que para hallar la velocidad basta con hallar la tangente del ángulo. Ah, ya, profesor, ya comprendí. Muy bien. Caso general. Cuando yo tenga una recta inclinada hacia la horizontal, basta con hallar lo que es la tangente del ángulo, el cual viene a ser la pendiente de la recta, para determinar su velocidad. Entonces hay una relación entre la tangente del ángulo y la velocidad, ya que en este caso es la misma. Ah, ya, profesor, por ello anteriormente hemos recordado la pendiente y cómo hallarlo. Claro que sí, Leo. Eso era como una especie de calentamiento para poder entender esta parte. Ahora, no lo olviden, estimados amigos.
el valor de la velocidad es numéricamente igual a la pendiente de la recta. Otro detalle muy importante, la tangente del ángulo de inclinación nos indica la velocidad constante del móvil. Muy bien, continuamos. Recuerden, estimados amigos, que el gráfico posición por tiempo siempre es una recta inclinada hacia la horizontal, como podemos apreciar. Vamos a tener dos casos. En el primer caso, cuando la recta está inclinada hacia la derecha, esto va a indicar que la velocidad es positiva. Y recuerden que en este caso el móvil avanza. Cuando la recta está inclinada hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Esto quiere decir que el móvil retrocede. Una observación muy importante, estimados amigos, que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en el siguiente gráfico, podemos apreciar que la recta está inclinada hacia la derecha. Entonces, el móvil va a avanzar. Después vemos que la recta está inclinada hacia la izquierda. Eso quiere decir que el móvil va a retroceder. Y después, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una línea horizontal. Esto quiere decir que el móvil va a estar en reposo. Eso quiere decir que su velocidad va a ser igual a 0. Entonces, cuando nosotros veamos en un gráfico tiempo por posición, esta recta horizontal que es paralela al eje del tiempo significa reposo. No lo olviden. Ahora, tenemos que recordar también la ecuación del movimiento, el cual, como ustedes pueden ver, tiene esta forma, donde x sub t significa posición en función del tiempo, es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo.